Una vez más, les reitero mis buenos días a los hermanos aquí presentes. Gracias le damos al Señor porque estamos un sábado más reunidos aquí para alabar, para adorar su santo nombre. Es un gozo para mí el poder estar aquí con ustedes. También les extiendo una cordial bienvenida a los hermanos que también nos siguen a través de las redes sociales y que cada sábado comparten con nosotros para estudiar juntos la palabra de Dios. Es un gozo para mí el poder juntos estudiar la palabra de Dios y crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. También quiero decirles algo, mis queridos hermanos, me siento gozoso por lo que está sucediendo en Perú. Realmente es maravilloso al ver cómo este congreso que ha habido en Perú, tanto en Puno como en Mazamari, que hoy se está llevando a cabo en Mazamari, Dios se está moviendo con poder. Grandes cosas están sucediendo y me gozo grandemente cómo este movimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre sigue avanzando. Por la gracia de Dios seguimos creciendo. Seguimos por la gracia de Dios aumentando en número. Y quiero decirles algo, quiero contarles antes de comenzar el tema, quiero contarles algo. Yo compartí en esta mañana con los hermanos en el chat de WhatsApp de nuestra iglesia un tema del pastor Herbert que él predicó ayer. Se llama los frutos de nuestra bandera. Y mi esposa y yo veníamos en esta mañana camino para la iglesia y estábamos escuchando el tema. Y quería decirles, mis queridos hermanos, que ustedes saben que nosotros durante 5 sábados estuvimos hablando del trigo y la cizaña. Y hermano, yo digo que nada sucede por casualidad, pero cuando el Espíritu te inspira a un tema, el Espíritu también unifica a otros a hablar una misma cosa. Como bien dijo el apóstol Pablo, que no haya división entre nosotros, sino que todos nosotros hablemos una misma cosa. Bueno, es interesante que el pastor Herbert dijo varias cosas ahí del trigo y la cizaña que era lo mismo que yo había predicado aquí, hermanos. Y dice mi esposa, mira, lo mismo que tú predicaste, mira cómo lo está predicando el pastor Herbert allá. Sin embargo, mis queridos hermanos, ¿por qué digo que no es casualidad? Primeramente porque el pastor Herbert no ha visto ni ha escuchado ninguno de mis sermones del trigo y la cizaña y él no entiende español. Pero cuando usted está guiado por el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo une a todos aquellos que son guiados por Dios a hablar una misma cosa. Amén. Porque el tema de la cizaña yo lo vengo estudiando muchísimo tiempo. Y durante estos 5 sábados les presenté a ustedes el resultado de mis estudios. Y para sorpresa mía, cuando hoy por la mañana vengo en el carro con mi esposa, que estoy escuchando el tema del pastor Herbert, que él habla de los 144,000, él habla del trigo y la cizaña. Y lo mismo que yo les dije, es lo mismo que él dijo. Y si ustedes quieren ser sellados, el trigo tiene que separarse de la cizaña. Tiene que ser sacado. Yo les invito a ustedes, mis queridos hermanos, que después cuando ustedes estén en casa, escuchen el tema, lo pueden ver ahí. Ahí está en el grupo de WhatsApp para que ustedes vean. Y cuando ustedes escuchen el tema, ustedes se van a dar cuenta. No es casualidad, hermano. Es el Espíritu el que está hablando. Y le doy gloria a Dios por esto, porque una de las cosas que yo siempre le pido al Señor, Señor, que no sean mis palabras, que sean las tuyas. ¿Por qué? Porque el hombre falla. Las palabras del hombre no son palabras en las cuales uno pueda depositar confianza, pero nosotros sí podemos depositar nuestra plena confianza en la palabra de Dios. Amén. Por eso siempre cada sábado cuando me arrodillo a predicar, antes de predicar, le pido al Señor, Señor, dirígeme, toca mis labios, que no sean mis palabras, que sean las tuyas. También cuando estoy en la casa elaborando el sermón, también le digo al Señor, Señor, dirígeme ahora que voy a elaborar este sermón, por favor, dame ideas, pon en mi mente lo que yo deba de escribir para decirle a mis hermanos el sábado. En mi casa, ahí cuando elaboro mis sermones, yo siempre estoy orándole al Señor, ayúdame que no sea yo, que seas tú. En estos momentos, mis queridos hermanos, les invito ahora a todos
Aquellos que puedan, yo me voy a arrodillar porque quiero que una vez más el Señor me use. Y por eso le pido a cada uno de los hermanos que están aquí presentes, si quisieran arrodillarse conmigo, que por favor, que en estos momentos vamos a pedir la presencia del Señor. Amoroso Padre que estás en los cielos, Señor, una vez más te doy gracias porque tu Espíritu nos dirige, porque tu Espíritu habla, Padre querido. Señor, en estos momentos me pongo en tus manos porque quiero que tu Espíritu Santo me dirija. Quiero que tu Espíritu Santo en estos momentos hable a través de mí. Que tu Espíritu Santo, Padre querido, sea hoy el que hable a través de mis labios, Señor. Utiliza mis cuerdas vocales. Utiliza mi lengua. Permite que un carbón encendido del altar toque mis labios y que seas tú el que hable hoy a tus hijos, porque tus hijos hoy quieren escuchar tu palabra. Te ruego que tú tomes el control de mi mente, que tomes el control de mis pensamientos, que tomes el control de todo mi ser, Padre querido, el control de mi corazón, de todo mi ser. Y permite que yo pueda quedar bajo el control y el dominio del Espíritu Santo. Y que sea el Espíritu Santo el que glorifique hoy a Cristo Jesús. Quédate con nosotros y bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes y a aquellos que están conectados a través de las redes sociales para escuchar tu palabra, Señor. Bendice también a sus familiares, Padre. Y si hay alguno de los hermanos que está pasando por algún problema o por alguna situación difícil, permite que tu Espíritu los asista, Señor, y que tu Espíritu los ministre conforme a tu voluntad y conforme a la fe de ellos, Señor. Ahora una vez más, Padre, te suplicamos que tu presencia esté en medio nuestro, trayendo ese espíritu de santidad y de gozo en nuestras vidas, Señor. Ya que te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, el título del mensaje que en esta mañana hoy vamos a estudiar es el precio de la verdad. Ese es el mensaje que hoy nosotros vamos a estudiar, el precio de la verdad. Y quiero para ustedes hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que en este mundo todo tiene un precio? Sí. ¿Cuántos creen que en este mundo todo tiene un precio? Sí. Todo, sí. Todo tiene un precio, mis queridos hermanos. Todo tiene un precio. Y me asombra mucho que cuando yo llegué a este país, a mí me dijeron, en este país nada es gratis. Aquí todo tiene un precio. Aquí todo se paga. Todo. Y si es verdad que en esta vida todo tiene un precio, a veces no podemos descartar la idea que a veces hay personas de buen corazón que te regalan algo sin cobrar nada. O te brindan su ayuda de una manera desinteresada. Aún todavía quedan personas buenas en este mundo, pero casi pudiéramos decir que esas clases de personas están casi extinguidas. Porque muchas veces cuando las personas te hacen un favor y tú le dices, dime cuánto es, te dicen, no, no te voy a cobrar nada. Pero muchas veces, aunque esas personas no te cobren monetariamente, llega un momento en que cuando ellos necesitan un favor, vienen a ti a cobrarte el favor que ellos te hicieron a ti para que tú les hagas un favor a ellos. Aunque monetariamente no te cobren, y dices, no, yo no quiero dinero, no te preocupes, no, pero ¿cómo te pago? No te preocupes, algún día me pagarás.
Mis queridos hermanos, cuando alguien a ti te dice, algún día me pagarás, ten presente que va a llegar un momento en que esa persona a usted le va a cobrar el favor. No sabemos qué clase de favor esa persona le pudiera pedir a usted. Quizás a lo mejor es un favor que esa persona le pide a usted y que ese favor va en contra de sus principios cristianos. Va en contra de su ética moral. Pero es entonces cuando en ese momento la persona juega un chantaje y te dice, pero acuérdate que cuando tú necesitaste de mí, ahí yo estuve para ti incondicionalmente. Y en tu momento de mayor desesperación, yo te asistí. Yo te suplí. Y mis queridos hermanos, si es verdad que en este mundo las personas, las personas tienen en su mente el aquello de que nada es gratis. Hermano, la verdad tiene un precio. Y hay hermanos predicadores que dicen, la salvación es gratis. Dios pagó por ti. Jesucristo vino a este mundo a morir por ti, para salvarte de tus pecados, para darte vida eterna, para ofrecerte una vida mejor y abundante. Pero si bien es verdad que la salvación es gratis, y la salvación, Jesucristo pagó ese precio de nuestra salvación. En 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, dice Pedro de que nosotros no fuimos rescatados ni con oro ni con plata. Pedro dice de que nosotros fuimos rescatados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestra salvación y el precio fue, su preciosa sangre fue morir en lugar de nosotros. Y el apóstol Pablo, cuando vamos a 1 de Corintios, si nosotros vamos a 1 de Corintios, miren lo que dice 1 de Corintios 7:23. 1 de Corintios 7:23 dice, por precio sois comprado, no os hagáis siervo de los hombres. Nosotros fuimos comprados por precio. Pero Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo para morir por nosotros. La salvación es gratis, sí, porque no tuvimos que pagarla, pero Cristo murió por nosotros, no para que nosotros sigamos viviendo en pecado. No para que nosotros sigamos satisfaciendo los deseos de la carne que van en contra de la voluntad de Dios. Dios pagó el precio de nuestra salvación para que nosotros no sigamos siendo más esclavos de Satanás, sino si seamos siervos de la justicia. La salvación es gratis. Jesucristo murió por ti, pero no para que tú sigas en tu vida antigua. Porque hay predicadores que dicen, Jesucristo murió por ti, tú no tienes nada que hacer. Sí, yo sí tengo que hacer. Porque en gratitud a lo que Dios hizo por mí, yo no puedo seguir viviendo la vida que yo vivía cuando no tenía a Cristo. Esa vida completamente desenfrenada y disoluta. Esa vida donde le daba rienda suelta a mis pasiones. No, ahora yo tengo que vivir en santidad y en obediencia a Dios. Porque eso es lo que Dios espera de mí. Perfecta obediencia hacia su santa ley. El mismo Jesucristo, dice la palabra de Dios, el versículo que hoy hemos escogido,
Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Jesucristo es el único camino al Padre. Jesucristo es la única verdad. En Jesucristo hay verdadera vida, vida abundante. Jesucristo hoy nos ofrece una vida maravillosa, una vida linda. Y la verdadera vida solamente la podemos vivir cuando estamos en Cristo, no fuera de Cristo, porque fuera de Cristo no hay verdadera vida en abundancia. Pero ya una vez de que tú aceptas a Cristo Jesús y tú aceptas su verdad y aceptas caminar en el camino de la santidad y de justicia que lleva hacia el reino de los cielos, hermanos, usted tiene que pagar el precio por obedecer la verdad, por vivir la verdad, por predicar a Cristo Jesús. Y la palabra de Dios me dice que hubo un hombre que pagó esa verdad, que pagó ese precio, perdón. Y ese hombre se llama Nicodemo. Cuando nosotros vamos a Juan, capítulo 3, versículo 1, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no estás si no está Dios con él. Hermano, Nicodemo fue de noche a ver a Jesús. Él quería una entrevista con Cristo, pero él fue de noche por temor a que los fariseos y a que los líderes principales de la sinagoga vieran hablando a Cristo Jesús, porque Jesús para los líderes era un disidente, era un rebelde, era un apóstata que no quería ponerse bajo la autoridad del liderazgo de su época, no quería obedecer a sus líderes. Entonces Nicodemo fue de noche a tener esta entrevista con Cristo, pero Nicodemo lo que menos pensaba era que esa noche, por él haber tenido su entrevista con Cristo, su vida iba a cambiar para siempre. Y tenía que pagar el precio de seguir a Jesús. Porque, hermano, hoy en día hay millones de cristianos que dicen ser seguidores de Cristo, pero no de la verdad de Cristo. Hay muchos millones de cristianos que dicen, yo sigo a Cristo, yo amo a Cristo, yo me congrego en tal congregación. Sí, pero ¿usted sigue la verdad? ¿Usted guarda el sábado? Porque el sábado es un mandamiento de Dios y es una verdad, es el día santo del Señor. No, yo no guardo el sábado, yo guardo el domingo. Entonces usted es seguidor de Cristo, pero no es seguidor de la verdad de Cristo. Pero el verdadero discípulo de Cristo es aquel que sigue a Cristo, pero también practica la verdad de Cristo. Amén. Y desde el momento en que nosotros nos hemos rendido a los pies de Cristo y aceptamos a Cristo y hacemos nuestra decisión de predicar la verdad, vivir la verdad y defender la verdad, hermano, ya nosotros estamos en la mira de Satanás. Y si bien es verdad que seguir a Cristo es un gozo maravilloso y es la mayor felicidad que puede experimentar el ser humano cuando acepta a Cristo, pero también la vida cristiana es una vida difícil. Es una vida de penurias.
es una vida de penurias. El mismo Jesucristo en su palabra dijo: por causa de mí, todos vosotros van a ser aborrecidos. El mismo Jesucristo dijo: en el mundo ustedes que son mis seguidores van a tener aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Los siervos de Dios, los verdaderos siervos de Dios, siempre fueron repudiados por aquellos que odian la verdad. Miren lo que dice Lucas capítulo 13, versículo 34. Lucas 13, 34. Dice, miren lo que le dijo Jesús reprendiendo a sus líderes. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Qué era lo que hacía Jerusalén con los profetas? Los mataban. Los mataban, los apedreaban, los echaban en la cárcel. Y miren lo que dice ahora la palabra de Dios en Lucas 21, 17. Lucas 21, 17, el mismo Jesús dijo: y seréis aborrecidos de todos, ¿por causa de qué? De mi nombre, dice Lucas 21, 17. Entonces, cuando usted ve pastores famosos en las redes sociales, que es aclamado por el mundo entero, que es ovacionado por el mundo entero, que es aplaudido por el mundo entero, cuidado. Nicodemo, cuando se encontró con Cristo, después de esa noche, la vida de Nicodemo fue diferente. Porque Nicodemo abandonó a su familia. Perdón, no abandonó a su familia. Nicodemo dejó sus cargos. Dejó de ser príncipe del pueblo de Dios. Abandonó a sus amigos de la infancia. Abandonó todas aquellas personas que él conocía, con los que se había criado. Y sin embargo, Nicodemo se unió a la naciente iglesia apostólica, que en aquel entonces era aborrecida por los líderes. Porque muchas veces el precio de la verdad, para pagar ese precio, si usted quiere obedecer la verdad, muchas veces usted tiene que abandonar la iglesia que usted ama, cuando usted sabe que en la iglesia o en la congregación donde usted se reúne hay apostasía y espiritualmente están mal y están alejados de Dios. Usted tiene que abandonar esa congregación para seguir la verdad. Y eso fue lo que hizo Nicodemo. Nicodemo se dio cuenta que los líderes de su época estaban mal espiritualmente. El pueblo estaba mal espiritualmente. Y cuando el Espíritu Santo le abrió los ojos y él entendió de que el pueblo elegido de Dios estaba mal espiritualmente, Nicodemo renunció a todos sus cargos, renunció a todo y se unió a la naciente iglesia apostólica, despreciada y perseguida por los líderes y por el supuesto pueblo de Dios. Nicodemo lo dejó todo. ¿Ustedes creen que a Nicodemo no le dolió en su corazón el haber abandonado a todas esas personas con las cuales él se había criado desde su infancia en la iglesia? ¿Ustedes creen que a Nicodemo no le dolía en su corazón el abandonar a todos esos compañeros de estudio en los cuales él estudió en las mejores universidades de Jerusalén?
¿Ustedes creen que a Nicodemo no le dolió en su corazón el abandonar esos puestos honorarios que él tenía dentro del liderazgo de su época? Renunciar a todos sus títulos, renunciar a todos sus cargos. Pero si Nicodemo quería obedecer a Dios, él tenía que renunciar a eso para poder obedecer la verdad. Él tenía que pagar el precio de seguir la verdad. Amén. Por eso es que hoy en día hay cristianos que dicen, no, yo llevo aquí 40 años en la iglesia y de aquí no me muevo. Bueno, ven acá, entonces tú estás en la iglesia por los amigos, por los familiares, o tú estás por Dios. No, yo no me voy de la iglesia porque aquí me crié, aquí tengo a mis compañeros de la infancia que nacimos juntos en la iglesia, aquí en esta iglesia nacieron mis hijos, aquí esta es la iglesia donde mis padres me criaron. Pero cuando la iglesia no está caminando en los pasos de la palabra de Dios, entonces su obligación no es para con el liderazgo, no es para con sus amigos que se criaron con usted, aunque sea la iglesia de sus padres, su obligación es para con Dios. Hay que obedecer primeramente a Dios. Amén. Amén. No es que, yo me quedo aquí en la iglesia porque yo llevo 50 años y aquí yo me siento bien. No es que tú te sientas bien ahí, es que tú busques una iglesia que se predique la verdad. Una iglesia que camine en la verdad. Una iglesia que obedezca a Dios. Porque de sentirse bien, yo me puedo sentir bien hoy estando sentado en la arena de una playa. Yo me puedo sentir bien hoy sábado estando en mi casa sentadito en mi sofá o acostado en mi cama. No es un problema de sentirse bien, es un problema de estar donde está Dios. Y Nicodemo en su corazón, a él le dolió. Quizás a lo mejor algunos de sus familiares no estuvieron de acuerdo con su decisión. Quizás algunos de sus familiares, quizás algún primo, algún tío, algún hermano le dijo, oye, pero tú estás loco, ¿cómo tú te vas a ir con esa iglesia? Mira ese pequeño grupito de ignorantes, de analfabetos. ¿Cómo tú vas a renunciar a todo lo que tú has construido, a todo lo que tú has logrado, para irte con un grupito insignificante? Pero Nicodemo obedeció a la verdad, él renunció a todo para seguir la verdad y seguir a Jesucristo. Amén. Miren lo que dice la sierva de Dios, Hechos de los Apóstoles, página 86, párrafo 2. Cuando los judíos trataron de destruir la naciente iglesia, Nicodemo salió en su defensa. Libre ya de la cautela y dudas anteriores, estimuló la fe de los discípulos y empleó su riqueza en ayudar a sostener la iglesia de Jerusalén. ¿En qué empleó sus riquezas? Sostener la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿La iglesia institucional o la nueva iglesia que era rechazada por los líderes? La nueva iglesia. La nueva iglesia, la iglesia apostólica. La iglesita que tenía la aprobación de Dios. Y en llevar adelante la obra del evangelio. Aquellos que en otros días, miren ahora lo que le pasó a Nicodemo. Aquellos que en otros días le habían rendido homenaje, ahora le despreciaban y perseguían. Hermano, ese es el precio de la verdad. Aquellos que una vez te homenajeaban, aquellos que una vez te amaban, cuando usted quiere obedecer la verdad, aquellos que te homenajeaban, aquellos que decían que te amaban, aquellos que venían y te tiraban el brazo por el hombro, son los primeros que se viran contra ti y son tus peores enemigos.
Eso le pasó a Nicodemo. Porque ese es el precio de la verdad. Vas a ser perseguido. Vas a ser aborrecido. ¿Qué le pasó a Juan? Según Juan, en la palabra de Dios, Juan el Bautista, en Mateo 14:8, ¿cómo terminó la cabeza de Juan? ¿Dónde terminó la cabeza de Juan? En un plato, se la cortaron. Porque muchas veces por usted decir la verdad, usted va a buscarse enemigos que van a querer hasta matarlos. Porque Jesús constantemente era acechado por los líderes y lo querían matar y terminaron matándolo. Y terminaron persiguiendo a la iglesia de Cristo y terminaron persiguiendo a los discípulos, arrastrándolos a las cárceles. Y muchos fueron muertos por causa de su fe en Cristo. El mismo pueblo de Dios terminó, supuesto pueblo de Dios, el pueblo de Israel, terminó persiguiendo a la iglesia de Cristo. Aquellos que creían en Dios terminaron persiguiendo y matando a los discípulos de Cristo. El doctor Martin Luther King Jr., él dijo una frase que me ha impactado muchísimo, que él dijo: para tener enemigos basta con decir la verdad. Porque ¿a quién le gusta escuchar la verdad? Hermano, la verdad duele. La verdad duele. Martin Luther King Jr. dijo esto y al final, ¿cómo terminó? Terminó asesinado. Un hombre que no le hizo daño a nadie, pero era un hombre que tenía un sueño. Un hombre que peleaba por los derechos de las personas de color. Un hombre estudiado, cristiano. Y al final, por alzar su voz, ¿cómo terminó? Asesinado. Por eso, mi pregunta, mis queridos hermanos, hacia ustedes y a aquellos que me están viendo a través de las redes sociales y los hermanos que están aquí. Desde el momento en que ustedes aceptaron a Cristo Jesús, ¿ustedes están conscientes del precio que ustedes tienen que pagar? ¿Han estado conscientes? Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es: ¿están ustedes dispuestos a pagar el precio que se exige por seguir a Cristo Jesús? Porque hoy en día es muy fácil la gente decir: ay, soy cristiano, me bauticé en tal iglesia. Pero cuando llegan las presiones de la sociedad, las presiones de los amigos, la presión en el centro de trabajo, y cuando llegan momentos difíciles, lo primero que hace la persona es abandonar la iglesia, apostatar, abandonar los caminos de Dios. Por eso les digo, ¿están ustedes conscientes del precio que ustedes deben de pagar por seguir la verdad, predicar la verdad, hablar la verdad y defender la verdad? Esa es una buena pregunta que nosotros deberíamos de analizar. Dice: y llegó a ser pobre en los bienes de este mundo. Nicodemo llegó a ser pobre porque toda su riqueza las puso al servicio de la iglesia. Pero dice, pero no obstante, no vaciló en la defensa de su fe. Yo, por la gracia de Cristo, espero ver a Nicodemo en el reino de los cielos.
Y noten que hubo una persecución encarnizada a la iglesia de Cristo en los 3 primeros siglos. Los cristianos los tiraban al circo romano y les soltaban la fiera para que las fieras los despedazaran ahí. Y eso para la multitud gritaba de alegría y de satisfacción al ver cómo los cristianos eran despedazados por leones. Muchos fueron crucificados y los embarraban con brea y les prendían candela y servían de antorcha humana para alumbrar el camino de noche para los pasajeros que venían caminando a pie. Muchos fueron encarcelados. Muchos fueron desterrados de sus tierras y de sus familiares, andando solitarios. Y después que la persecución cesó, en el 321 después de Cristo, cuando Constantino puso la religión cristiana como religión oficial del Estado, ahí hubo un breve descanso en el 321 después de Cristo. Pero en el 538, cuando se levantó el cuerno pequeño, persiguió a la iglesia por 1260 años, donde hoy los historiadores cristianos no pueden calcular los millones de cristianos que murieron en esos 1260 años. Donde se le infligieron a los cristianos las torturas más crueles que usted como ser humano no puede imaginarse. Fueron decapitados con tal de apagar la verdad. Satanás se abalanzó sobre la iglesia de Cristo en una persecución tan infernal nunca antes vista en esos 1260 años, desde el 538 hasta el 1798. Los cristianos tuvieron que pagar el precio de la verdad con sus vidas, pero la verdad triunfó y la luz nunca se apagó. Amén. Porque mientras que muchos cristianos morían, muchos se levantaban en defensa de la verdad, no importando lo que les pueda suceder. Mantenían en alto la verdad. Dice el conflicto de los siglos. Miren el gran problema de la iglesia hoy en día. Conflicto de los siglos, página 45, párrafo 2. Otro asunto hay de más importancia aún que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. O sea, todos los que quieran vivir tranquilamente, todos los que quieran vivir sin ningún tipo de problema, ya el mismo Pablo dice que van a padecer de persecución. Pero mire lo que sigue diciendo este statement de la mensajera del Señor. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? Porque hoy el cristianismo es muy popular y es aceptado en el mundo entero. Y hoy usted ve cristianos en puestos de gobierno, hoy usted ve cristianos en la ONU, hoy usted ve cristianos en la OMC, hoy usted ve que el cristianismo es muy popular en el mundo entero. Es como decir lo que está de moda ahora. Pero sigue diciendo ella, ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. ¿Cuál es el problema de la iglesia de Cristo hoy? Se parece al mundo. Que hoy la iglesia ha hecho concesión con el mundo, ha aceptado las reglas del mundo y por eso es que el cristianismo es aceptado en el mundo entero. Los cristianos son aceptados en el mundo entero. No son mirados con odio, no son mirados extrañamente, no son perseguidos, no. A no ser que sea por grupos terroristas islámicos.
Y como la iglesia ha aceptado las reglas del mundo y las reglas del mundo van en contra de los mandamientos de Dios, entonces la iglesia ha hecho una concesión para aceptar lo mal y lo malo que se está haciendo en este mundo. Porque, hermanos, no me venga a decir a mí que las reglas de este mundo son buenas. Cuando vemos que cada día esta sociedad se va, ¿qué cosa? Degenerando más moralmente. Y por eso es que no despierta oposición. Y por eso es que hay cristianos que dicen, no, yo no me meto en nada, yo me mantengo desde afuera. El mal cada día aumentando más. Y el cristiano, yo no alzo mi voz. La pastora de esta iglesia en la cual nosotros estamos rentados, yo tuve oportunidad de hablar con ella. Y una de las cosas que ella a mí me estaba diciendo, esta pastora de esta iglesia, ustedes saben que es una iglesia evangélica pentecostal, y que gracias a la generosidad de la pastora de esta iglesia, ella nos ha permitido usar su templo para llevar a cabo nuestros servicios. Ella a mí me dijo, pastor, ¿usted sabe por qué yo estoy en la política? No porque a mí me interese quién va a ganar o quién va a perder en las presidencias. No. Yo estoy en la política para defender, yo estoy metida en la política para defender los derechos de los cristianos. Dice ella que cuando aquí en West Palm Beach quería introducirse en las escuelas, el enseñar este asunto que hay la educación de los niños. De la educación de los niños acerca del homosexualismo y el lesbianismo, en los libros que hoy vemos infantiles, donde se le enseña al niño que si tú quieres decídete ya, hazte una niña o hazte un niño, transfórmate, haz lo que tú quieras. Dice, yo fui una de las primeras que junto con el cuerpo pastoral de este condado fuimos y protestamos. Porque ¿cómo van a permitir que a nuestros hijos le estén dando doctrinas de demonio? ¿Cómo usted cree que yo voy a permitir de que a mi hijo me le estén diciendo, a ver, nene, ¿tú quieres ser niña? Bueno, dale, hazte niña, ponte una peluca, ponte tacones, píntate el labio y empieza tu procedimiento hormonal para que te conviertas en niña. ¿Quiénes son ellos para decirle a mi hijo lo que mi hijo tiene que ser? Y para hablarle de censo a mi hijo. Que mi hijo es pequeño. ¿Quiénes son ellos? Para estarle diciendo a mi hijo de que el homosexualismo eso es normal. Y de que el lesbianismo eso es normal. Y que si un niño tiene 2 papás, eso es normal. Y que si un niño tiene 2 mamás, eso es normal. Y ella peleó. Y al final el condado de West Palm Beach prohibió en las escuelas esa educación de donde a los niños se les quiere hablar de todas estas aberraciones. Porque esto es una agenda diabólica, hermano, que Satanás tiene. Porque Satanás sabe que los niños y los jóvenes son el futuro, son el presente y el futuro de la iglesia. Y Satanás quiere destruir a los niños, quiere destruir a los jóvenes, quiere confundirlo. Esto es una agenda diabólica. Y yo admiro a esa pastora, que esa pastora fue al condado de aquí de West Palm Beach, el consejo, no sé cómo se le llame, a reclamar junto con pastores, a reclamar, a protestar. Pero hay muchos que dicen, no, yo no me meto en problemas. Bueno, y entonces después cuando a tu hijo le estén dando esas cosas, ¿qué vas a hacer tú? Sigue diciendo la sierva de Dios. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. ¿Qué es lo que no tiene la religión de hoy? El carácter puro y santo.
Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado. A que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia. Y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Y ella dice ahora, revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva y el espíritu de persecución revivirá también. Y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Por eso es que el cristianismo es cool. En el mundo entero es aceptado. Es aclamado, hasta aplaudido. Usted va a las redes sociales, usted ve ahí predicadores con miles de millones de seguidores, que es aplaudido. Pero cuando usted ve un predicador así, húyale. Húyale. Porque no está predicando la verdad tal cual es en Cristo Jesús. Húyale, hermanos. Porque ¿cuántos seguidores tenía Cristo en su época? 12. Si hoy Cristo estuviese aquí sobre la tierra en este tiempo y él abriera un canal de YouTube, yo estoy seguro que él no iba a tener millones de seguidores. Porque en el capítulo 6 del libro de San Juan, cuando Cristo empezó a decir lo que el Padre exigía, y vamos a buscarlo, San Juan 6. San Juan capítulo 6. Dice Jesús en el versículo 65 y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no les dado de mi Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque cuando Cristo empezó a hablar la verdad y lo que el Padre exigía de aquellos que eran seguidores de Cristo, dice aquí el versículo 66 que ya muchos no querían andar con Cristo. Y miren lo que dice el versículo 67. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Cuando Cristo en el capítulo 6 ya a partir del versículo 25 en adelante, capítulo 6 del 25 en adelante, cuando usted lee, usted va a ver, mis queridos hermanos, que muchas las multitudes que seguían a Cristo ya entonces dejaron de seguir a Cristo. Dejaron de seguir a Cristo. Es más, noten lo que cuesta seguir la verdad de que en el capítulo 7 de San Juan, en el versículo 5, ni aún los hermanos de Jesús creían en él. Pero el mismo Jesús ya había declarado, en el evangelista Mateo dijo, que los peores enemigos del hombre, ¿quién iba a ser? Los de su propia casa. Y a veces, tristemente, el seguir a Cristo Jesús termina de que tu propia familia se vuelva contra ti. De que tu propia familia se vuelva contra ti. Dice la sierva de Dios, Testimonios para la Iglesia, volumen 5. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más despreciada, entonces nuestro celo debe ser el más cálido y nuestro coraje y firmeza los más inquebrantables.
Estar en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. Pelear las batallas del Señor cuando los campeones son pocos. Esta será nuestra prueba. Tenemos que pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Y estar en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. Cuando Cristo lo tomaron aquella noche en el Getsemaní, ¿qué hicieron sus discípulos? Lo abandonaron. ¿Y cómo quedó Cristo? Solo. Por eso, mis queridos hermanos, yo les digo a ustedes, no se preocupen cuando ustedes muchas veces se vean solos. Porque muchas veces pagar el precio de la verdad, de seguir a Cristo, es que muchas veces tú te quedes solo. En este momento debemos sacar calor de la frialdad de los demás, coraje de su cobardía y lealtad de su traición. Pero es interesante que los mayores enemigos de aquellos que predicamos la verdad van a ser a aquellos que una vez se sentaron contigo al lado tuyo en la iglesia. Si no es así, miren esta otra cita, la colección Spalding and Magan, página 4. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Vi que la iglesia nominal, ella hablando de la iglesia nominal, todas aquellas iglesias que no son adventistas. Y los adventistas nominales, está hablando aquí de los adventistas que dicen ser adventistas, o sea, adventistas de nombre. Sí, son adventistas, están bautizados, están en los libros de la iglesia, pero no son verdaderos cristianos convertidos, son de nombre. Porque sus vidas revelan que viven vidas impías cuando nadie los ve. Vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, al igual que Judas, ¿qué van a hacer? Traicionarán. Nos traicionarían junto con ¿quiénes? Con los católicos. Adventistas traicionando a sus propios hermanos adventistas, a los católicos, para obtener su influencia en combatir la verdad. En ese tiempo los santos serán un pueblo solitario, poco conocido a los católicos. ¿Cómo van a ser los santos del Señor? ¿Un pueblo cómo? Solitario. Porque vamos a estar privados de toda ayuda terrenal. Vamos a estar privados de toda ayuda terrenal. Y ahora ella está diciendo aquí de que las iglesias nominales, junto con los adventistas nominales, al igual que Judas, nos traicionarían junto con los católicos. Juntos con los católicos. Adventistas yendo de la mano con los católicos. ¿Saben ustedes que creo que fue en el 2021, me parece que fue en el 2021-2022, hubo un caso que yo se los dije a ustedes, creo que fue en el 22, me parece, en el 2022, hubo unos hermanos que en Nueva Zelanda repartieron el libro Ley Dominical Nacional. Un libro que todos aquí tenemos, un libro que lo hemos leído. Este libro, Ley Dominical Nacional del pastor Jan Markusen, es un libro que habla acerca de la ley dominical, o sea, nuestra posición. El libro lo dice Ley Dominical Nacional, de que se van a imponer las leyes dominicales, que eso va a atentar contra la libertad religiosa, que aquellos que guardan el día santo del Señor en sábado van a ser perseguidos. O sea, el pastor Jan Markusen lo que plasma en ese libro es lo que como adventistas hemos creído, respaldado con citas de la hermana White. Yo leí el libro y el libro no tiene nada de malo para nosotros. Para muchos que no entienden, quizás sea malo. Este libro fue repartido en Nueva Zelanda. Se repartieron alrededor de 1 millón de copias en Nueva Zelanda.
muchos empezaron, o sea, aquellos que recibían el libro, que empezaron a leerlo, empezaron a protestar, y qué cosa es esto, y esto es teoría de conspiración, y cómo es esto de que va a haber una ley dominical, y cómo es esto de que la Iglesia Católica va a gobernar el mundo, y que la Iglesia Católica va a perseguir a aquellos que no acepten estas leyes. Y se formó un alboroto tan grande en Nueva Zelanda, porque los que lo estaban repartiendo ese libro eran adventistas. Y se formó un alboroto en Nueva Zelanda, tan grande fue el alboroto, que eso llevó a oídos de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica exigió una explicación que qué cosa era ese libro. Y que veían al Papa que era el anticristo y que todo. Y es interesante que entonces salió el pastor. Le voy a leer explícitamente lo que dijo el pastor Bob Larsen, que es pastor, que es presidente de la Iglesia Adventista en Nueva Zelanda. Le voy a leer lo que él dijo, sus propias palabras. Él dijo: este libro no ha sido recomendado por la iglesia, y la iglesia no está inmiscuida o involvement. ¿Cómo ustedes traducirían involvement? No está involucrada con la publicación de esta distribución de este libro. La iglesia no apoya ni recomienda este libro. Los que deberían defender. Y es un libro donde tiene nuestras posiciones doctrinales en cuanto a la marca de la bestia, en cuanto al papado, el anticristo. Todo lo que como adventistas hemos creído y sostenemos como doctrina era lo que estaba en ese libro. Entonces, cuando el pastor Bob Larsen dice que nosotros no apoyamos y no apoyamos este libro ni lo recomendamos, él está rechazando las doctrinas distintivas escatológicas, pero al mismo tiempo está echando a esos hermanos adventistas, miembros de su iglesia que repartieron ese libro, lo está echando a los leones, porque él se está limpiando las manos. Y entonces a esa hora, ¿qué es lo que le está haciendo? No, nosotros no recomendamos, ni aprobamos ese libro, ni estamos involucrados en la distribución de ese libro. Se está lavando las manos y está echando a esos pobres hermanitos a los leones. Por si hay que tomar alguna represalia, no, tómenla con ellos, con esos hermanitos. Pero ni aún nosotros le dijimos a esos hermanitos que repartieran esos libros. ¿Te das cuenta cómo en un momento de aprieto, como decimos nosotros los cubanos, cuando la tuerca aprieta, la iglesia al momento traiciona aún a aquellos que son miembros de su propia organización? Y eso es lo que va a pasar, porque ella lo dice aquí: los adventistas nominales nos traicionarán juntos con los católicos. Y la cita sigue, yo lo que la conté por ahí, pero la cita sigue y ella vuelve a repetir que dice que nos van a traicionar, nos van a entregar a los católicos. Y entonces la cita, o sea, yo la conté, pero la cita sigue un poco más larga. Y ella dice que nos van a entregar a los católicos, pero ella dice aquí que los santos serán un pueblo solitario, poco conocido a los católicos. ¿Cómo es eso de que para los católicos este pueblo santo, que son los verdaderos hijos de Dios, que son los sellados, los 144,000, ¿cómo es eso que son poco conocidos los católicos si los católicos conocen nuestra fe, nuestra creencia? ¿Cómo es que son poco conocidos? Ah, mis queridos hermanos, porque cuando el trigo se separa de la cizaña y el trigo sea sellado, ese pueblo santo
que van a estar predicando la verdad en el poder del Espíritu Santo, para los católicos es poco conocido. ¿Por qué? Porque cuando los católicos digan, no, pero ellos son adventistas. No, sí, ellos son adventistas, pero ellos no son de nosotros. No, yo no sé quiénes son ellos. Son un grupo ahí que se llaman adventistas. No. ¿Sabían ustedes que nosotros, que gracias a Dios que ganamos la demanda que la Conferencia General puso a nosotros acerca de preservar el nombre? Gracias a Dios ganamos la demanda y podemos conservar nuestro nombre, Adventista del Séptimo Día, libre. Pero el pastor Herbert dio una recomendación que en los acuerdos que se tomaron era que cada cosa que nosotros posteemos en las redes sociales, aparte que pongamos que somos Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, que también especifiquemos que somos una denominación no afiliada a la Conferencia General. ¿Por qué? ¿No se imaginan? No quieren verse inmiscuidos. No quieren verse inmiscuidos, a pesar de que nosotros lo que creemos es lo mismo que creían los pioneros adventistas y es lo mismo que se supone que deben de creer ellos. Cualquier cosa que pase, no, eso no es culpa nuestra, eso es ellos. Cójanla con ellos, hagan con ellos lo que ustedes quieran. Ellos no tienen que ver nada con nosotros. Por eso es que dice que los santos serán un pueblo solitario, poco conocido a los católicos, porque eso los católicos van a decir, Iglesia Adventista Libre, ¿y cómo surgió esto? ¿Y de dónde nació esto? ¿Y quiénes son esta gente? Porque ustedes saben, mis queridos hermanos, que hoy la otra iglesia nominal no está predicando de profecías, no está predicando de los eventos finales, de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder. No lo está haciendo. Pero nosotros sí lo estamos haciendo. Y a la hora que haya que tomar represalias, no, tomen represalias con ellos, que son adventistas libres, pero ellos no tienen nada que ver con nosotros. Ellos son una entidad individual separada de nosotros, que no tienen que ver nada con nosotros. Por eso es que cuando se postee algo en Facebook, como dijo el pastor Herbert, pongan que nosotros somos una entidad independiente y separada de la conferencia. Termino con esta cita, mis queridos hermanos. Conflicto de los Siglos, página 619, párrafo 1. Pagar el precio de la verdad significa, si es posible, morir por esa verdad. Miren lo que dice la sierva del Señor en cuanto al pueblo escogido del tiempo del fin, que sea sellado con el sello de Dios, los 144,000. Ella dice: cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar. ¿Cómo nos van a tratar? Como una secta. ¿Una secta qué? Aborrecida. El pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. ¿Cómo van a considerar a los fieles hijos de Dios en el tiempo del fin? Como disidentes, como reprensores. ¿Por qué? Porque estamos reprendiendo lo mal hecho. El verdadero hijo de Dios no aprueba lo mal hecho. El verdadero hijo de Dios no se queda callado ante las injusticias y ante lo mal hecho. Se convendrá en dar en una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Pero ¿quieres que te diga algo? Los 144,000 que serán sellados no van a ver la muerte. Y ese golpe decisivo que se va a dar para extirpar a la secta aborrecida
va a ser un golpe decisivo que se va a anular. ¿Sabes por qué? Porque en el momento en que nosotros, dice el conflicto de los siglos, estemos rodeados por las turbas impías que quieran venir a acallar la voz disidente y reprensora al grupo de cristianos fieles, es en el momento en que Cristo intercede por su pueblo y se presenta en este mundo como victorioso, como capitán de las huestes celestiales, viniendo a buscar a su pueblo. Porque los 144,000 no van a ver muerte, y una vez que usted esté sellado, usted no va a ver la muerte. Y aunque usted esté rodeado, en el momento que usted esté rodeado, que usted quieran venir a tratar de quitarle la vida, no van a poder, porque usted está sellado con el sello de Dios. Y si usted está sellado con el sello de Dios, ¿quién puede tocar a los escogidos de Dios? Amén. ¿Quién puede traspasar cuando Dios pone una línea, hermanos? Y Dios dice, tú de ahí no vas a pasar, tú de ahí no vas a tocar a mi hijo. ¿Quién puede pasar esa línea? ¿Quién se atreve a desafiar a Jehová de los ejércitos? Nadie, porque los 144,000 van a estar protegidos. Amén. Y nadie va a poder tocar ni un pelo de ellos. Mis queridos hermanos, seguir la verdad cuesta un precio. Y por eso que te repito ahora por segunda vez la pregunta, ¿estás tú dispuesto a pagar ese precio? Te lo voy a decir en inglés para que me entiendas mejor. Are you willing to pay? Are you willing to pay that price? Amén. 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 Are you willing to pay? Are you willing to pay the price? Hay que pagar el precio. Si tú deseas ser parte de los 144,000, si tú deseas ser parte del pueblo escogido, si tú deseas ser parte de aquel pueblo que va a ser trasladado para el reino de los cielos, tú tienes que pagar el precio de mantenerte firme e inquebrantable en la verdad, aunque los cielos y la tierra se desplomen, aunque te quedes solo. Pueden ser que tus amigos te abandonen, tus familias te abandonen, hasta tus propios hermanos te abandonen, pero Dios no te va a abandonar. Amén. Termino con esta maravillosa promesa que se encuentra en el Salmo 27:10. Miren lo que dice el Salmo 27:10, mis queridos hermanos. Y yo quiero que por favor, que tú tengas presente el Salmo 27:10. Ten presente el Salmo 27:10, el versículo 10. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. Amén. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, aunque tus amigos te abandonen, aunque tus hermanos en la fe te abandonen, Dios nunca te va a abandonar, porque Dios te va a recoger, porque así Él lo ha prometido en su santa palabra. Amén. Porque tú eres la cosa más linda y preciosa que Dios tiene sobre esta tierra, el cual Él pagó el alto precio que la ley eterna demandaba para rescatarte a ti. Y Él no te va a abandonar. Por eso, mis queridos hermanos, estamos viviendo en tiempos preciosos. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Pero recuerda que cada día que pasa, por muy difícil que sea, cada vez más nos vamos acercando a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que se ha escrito y lo que se ha dicho es lo que Dios ha determinado
y eso no se puede revertir. Porque hoy en día las personas están alarmadas con la ola de violencia, con los desastres naturales como sucedió ahora en México, con la guerra en el Medio Oriente, con la cantidad de muertos que hay en esta guerra, con las amenazas de guerra que ahora China también quiere meterse en el conflicto. Todos sabíamos que este tiempo iba a llegar porque Mateo 24 lo dice. ¿A quién le sorprende los tiempos que estamos viviendo? ¿A quién? ¿A alguien le sorprende? Solamente le sorprende a aquel que nunca haya leído la santa palabra de Dios. Pero el que lee y estudia la santa palabra de Dios, lo que está sucediendo no nos coge de sorpresa, no nos toma de sorpresa. Porque sabemos que estamos cerca del premio. Estamos cerca de la venida de Cristo. Estamos cerca de que nuestra esperanza de una vez y para siempre sea consumada, que es irnos de este mundo para el reino de los cielos con Cristo Jesús. Amén. Pero hay un precio que pagar. ¿Sabes por qué? Porque en la última batalla final, tú no te vas a ir de este mundo sin que primero Satanás te presente la última batalla. Y esa última batalla, todos aquellos que hemos escogido estar del lado de Jehová, tenemos que enfrentar esa última batalla. Tenemos que enfrentar la ira de Satanás. Tenemos que enfrentar la ira de todas sus huestes infernales de demonios. Tenemos que enfrentar la ira de todas aquellas personas impías que van a estar del lado de la bestia. Pero como bien dice este Salmo 27, el versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Amén. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Quién me va a atemorizar a mí si Jehová es mi luz y mi salvación? Eso lo está diciendo el salmista David. En un momento de su vida donde Saúl lo estaba persiguiendo, donde Saúl lo quería matar. Y sigue diciendo el versículo 2: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ¿qué pasó? Sigue diciendo el versículo: ellos tropezaron y cayeron. Y el versículo 3 es el versículo mío favorito de este salmo. Dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Confiado en Cristo, que es mi roca, que es mi salvación. Porque esta batalla, mis queridos hermanos, no es mía. Esta batalla es de Jehová. Y Jehová la va a pelear por mí. Y yo voy a estar tranquilo. Porque cuando tú descansas en Dios, a ti no hay quien te atemorice ni te espante. Porque Dios va a pelear por ti. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y permite el Señor de que nosotros podamos pagar ese precio que tenemos que pagar. Sabiendo que si nosotros pagamos el precio de seguir la verdad, y esa verdad es Jesucristo, mis queridos hermanos, al final Dios nos va a recompensar. Dios nos va a recompensar. Y nos va a dar muchísimo más de lo que nosotros merecíamos. Nosotros no podemos ser capaces de imaginar cuántas cosas maravillosas Dios nos tiene guardadas para nosotros. ¿Alguien puede darme un cálculo? Así como dice la palabra de Dios,
Él dejó todo. Él era rico y se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Exactamente. ¿Alguien puede darme un cálculo de lo que nos espera, de las cosas que nos aguardan, de las que Dios nos ha preparado? Nadie, ningún ser humano, porque dice la palabra de Dios, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al pensamiento del hombre, dice, son las que Dios nos tiene preparado para nosotros. Mis queridos hermanos, alentémonos con estas palabras. Amén. Y que el Señor nos bendiga y nos guarde. Y ahora todos puestos de pie, vamos a cantar el último himno.